tomemos un tiempo para examinar la palabra de Dios, con el sermón titulado, La gloria del reino de los cielos. Algunos hermanos y hermanas, aunque comiencen con poca fe, adquieren una cierta comprensión y llegan a practicar las enseñanzas de Dios y de la Biblia, con gran convicción. Mientras tanto, también hay hermanos y hermanas que entienden estas enseñanzas, pero tienen dificultades para ponerlas en práctica. He visto a muchos que, después de caminar fielmente por un tiempo, comienzan a vacilar. Descuidan venir a la iglesia y quedan absortos en las cosas del mundo. ¿Cuál es la razón por la que para algunos hermanos y hermanas la fe brilla cada día más, mientras que para otros no? Un día, me tomé un tiempo para reflexionar sobre esta misma pregunta. Entonces, pensé, es porque no comprenden verdaderamente el reino de Dios. Si no conocemos el reino de Dios, no podemos tener esperanza en Él, ni podemos soñar con Él. Continuamente confundimos las cosas de este mundo, aquellas que nuestros 5 sentidos pueden percibir, como la suma de toda la realidad. Con demasiada frecuencia, sin darnos cuenta, adoptamos los estilos de vida que persiguen las personas de este mundo, pensando, supongo que así es como debo vivir. ¿No es así a menudo? Si nos quedamos un poco atrás o nos desviamos de ese patrón, comenzamos a preguntarnos, ¿estoy viviendo mi vida de manera incorrecta? ¿No debería estar haciendo esto y aquello para prepararme para mi futuro, como todos los demás? De esta manera, estamos destinados a estar llenos de muchos pensamientos mundanos. He visto a muchos miembros malinterpretar, pensando que no vivir según esas normas signifique que su vida esté mal, e incluso ver la fe sincera y devota como un error. Hermanos y hermanas, cuando el pastor les habla para la obra del reino de los cielos, podrían pensar, supongo que, para él, no haya nada que perder. Si lo aceptan meramente a nivel intelectual, no durará mucho. Como una casa edificada sobre la arena, cada vez que enfrenten dificultades o la oposición de Satanás, flaquearán y se derrumbarán rápidamente. Debemos saber quiénes somos. Aunque no podamos medir completamente el mundo que Dios ha preparado, al menos debemos poder percibirlo. Estoy seguro de que les hablé antes, sobre el universo que Dios había creado. Por mucho que les diga, ustedes no pueden imaginarlo. No es así. Como no lo han visto, tampoco pueden comprenderlo. Después de todo, ni siquiera hemos explorado adecuadamente los escasos 20.000 kilómetros que hay de un polo de la Tierra al otro. Por lo tanto, al no conocer estas realidades, la gente asume vagamente, la Tierra debe ser vasta. Sin embargo, en realidad, hermanos y hermanas, aunque posean y disfruten de todo su esplendor, no es nada. ¿Por qué no es nada? Es porque, cuando se observan todas las actividades diarias de la vida en esta Tierra, según un punto de vista cósmico, se puede ver lo insignificantes que son en realidad. Por eso, aquellos que han llegado a comprender esto correctamente, a menudo han sentido una especie de vacío hacia la vida en este mundo. Por lo tanto, en Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, está escrito: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aunque Salomón hizo todo lo que un ser humano podría hacer, nunca pudo encontrar nada que realmente pudiera satisfacer su corazón o llenarlo completamente de alegría. Así que hoy, reflexionemos sobre el cielo con el sermón titulado, La gloria del reino de los cielos. Si una persona no tiene fe o entendimiento del cielo, cada vez que alguien a su alrededor la tiente, seduzca o engañe con las cosas del mundo, terminará abandonando las cosas del cielo. Hermanos y hermanas, debemos darnos cuenta de lo pequeño que es realmente este mundo en el que habitamos. Un reino microscópico, incluso más pequeño que la punta de una aguja. El mundo al que debemos entrar, el que Dios ha preparado para que reinemos, no es un mundo como esta tierra. Cuando el apóstol Pablo contempló la gloria del tercer cielo, ¿qué ocurrió con las cosas terrenales? Las tuvo todas por basura, pensando, me había estado aferrando a estas cosas todo este tiempo.
Había derramado todo mi tiempo, toda mi fuerza y pasión en ellas. Eran completamente inútiles. Para despertar a otros a esta verdad, el apóstol Pablo predicó con tremendo celo. Lo hizo porque le desgarraba el corazón que la gente ignorara esta verdad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, pensemos en esto hoy. ¿Recuerdan lo que les dije antes sobre el diámetro de la Tierra? Su diámetro es de unos 12.700 kilómetros. Si lo recorrieran en un automóvil a 1000 kilómetros por hora, lo cruzarían en solo 12 horas de un extremo al otro. ¿No es increíblemente pequeño? La Tierra no es, en absoluto, un lugar magnífico. Sin embargo, mientras vivimos en este mundo que no es grandioso, nos preguntamos, ¿qué es lo más grande de este mundo? ¿Qué es el poder en este mundo? ¿Qué son las posesiones de este mundo? Estamos constantemente curiosos por estas cosas, siempre tratando de obtener más y de disfrutar más. Hermanos y hermanas, cuando entren en el reino de los cielos, estas actividades terrenales les parecerán realmente ridículas. Cuando los niños juegan a las casitas, no se aferran a sus ollas, cucharas y palillos de juguete. Si viene uno de sus amigos y trata de tomar uno, diciendo, dame uno, solo uno, se desata el caos. Es porque es más precioso que un tesoro para ese niño. Sin embargo, desde la perspectiva de un adulto, ¿cómo se ve? Son cosas realmente tan triviales. Cuando un amigo le pide un juguete, aunque el niño tiene muchos, y podría compartirlos fácilmente, no logra repartirlos simplemente. Del mismo modo, como nuestras mentes están confinadas a este pequeño espacio llamado Tierra, no logramos contemplar el vasto mundo que Dios ha desplegado ante nosotros. Por lo tanto, incluso cuando Dios dice, os traeré a este vasto mundo, y os haré reinar como reyes, a menudo no entendemos su significado. Por eso, inevitablemente, terminamos dejando de lado la palabra de la promesa de Dios que dice, si salvares a un alma, tu gloria brillará, como las estrellas en el cielo para siempre. No importa cuán sinceramente Dios explique estas cosas, la gente solo puede pensar en ellas como otro versículo de la Biblia. No logran comprenderlas más allá de eso. De esta forma, terminan recorriendo un camino de fe lamentable, en el que incluso son incapaces de contemplar, ¿qué ocurrirá si no puedo entrar en el reino de los cielos? Al final, no preparan ni practican nada, hasta que Dios Padre viene a esta tierra para traer juicio. Aunque la Biblia muestra exactamente lo que Él hará cuando venga, piensan, esto es solo un escenario en la Biblia, será diferente de mi realidad. Esto se debe a que no conocen el reino de los cielos. Como no conocen las cosas del reino de Dios, su enfoque permanece únicamente en esta tierra, en cómo ser respetados por los demás, disfrutar más que los demás, y vivir una vida más glamorosa, en una casa más grande que los demás. Debemos buscar el reino de los cielos. En Colosenses capítulo 3 está escrito, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando pensamos en las cosas celestiales, debemos estar extasiados. Sin embargo, hermanos y hermanas, ¿están realmente extasiados de poseer esta verdad? Algunos están extasiados, otros menos, algunos son tibios, y otros son simplemente indiferentes. ¿Es porque creen que esta verdad es un poco mejor que las doctrinas de otras iglesias? De todos modos, todos tendremos que dejar este mundo, así que si asisto a la iglesia con indiferencia, al final se solucionará. Hermanos y hermanas, si abordan su fe con una mentalidad tan vaga, inevitablemente se enfrentarán a un momento de crisis peligrosa. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 23. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes, lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y el crujir de dientes. ¿Por qué lloran y crujen los dientes estas personas? Lloran y crujen los dientes porque han sido excluidos de la gloria del reino de los cielos. No podemos comprender completamente la grandeza de la gloria del reino de los cielos, porque se dice que es algo que no ha subido en corazón de hombre. Se dice que el diámetro de la Tierra es de aproximadamente 12.700 kilómetros. A su vez, se dice que el diámetro del Sol es de unos 1.400.000 kilómetros. Si el Sol midiera unos 100 metros, la Tierra no alcanzaría ni un metro, ¿verdad? Así de insignificante es nuestro planeta Tierra. Y eso no es todo. Estrellas como Deneb y VY Canis Majoris poseen un tamaño que ni siquiera puede compararse con el de la Tierra. La Tierra no es ni siquiera del tamaño de una mota de polvo. En un universo tan vasto, existen verdaderamente un número inimaginable de estrellas y legiones de galaxias. Se dice que, aunque la ciencia moderna movilizara todos sus instrumentos ópticos avanzados, como el telescopio Hubble, aún seríamos incapaces de medir su inmenso tamaño. Sin embargo, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Él ha revelado que existe un mundo como este, uno que ha preparado para sus amados hijos. Los que creen esto, corren la carrera con diligencia, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Después de que Pablo vio la gloria del reino de los cielos, incluso hasta el tercer cielo, los asuntos terrenales como el matrimonio se volvieron secundarios para él, y el vasto conocimiento que había acumulado, también perdió sentido para él. Aunque alguien fuera aclamado por todas las personas de la tierra como la persona más grande del mundo, según la perspectiva del vasto universo, es como niños jugando a las casitas y declarando, soy rey, soy el mejor, deben adorarme. Cuando los adultos ven esto, es completamente infantil, ¿no es así? Ya que el reino de los cielos es un mundo así, ¿qué se dice de aquellos que no consiguen participar en él? Debería haber trabajado más duro entonces. Debería haber albergado una mayor esperanza en el cielo. Todos ellos se arrepentirán del tiempo que han dedicado. Por ejemplo, el diámetro de nuestro sistema solar es de unos 9.000 millones de kilómetros. Se dice que el diámetro de nuestra galaxia es de unos 946 cuatrillones de kilómetros. No podemos comprender realmente ese número, porque no tenemos experiencia para medirlo. Solo podemos pensar, supongo que ese sea el valor. A esta escala, la Tierra se reduce a algo menos que una mota de polvo fino. En otras palabras, es como si no existiera en absoluto. Hermanos y hermanas, ¿se lo imaginan? Al escuchar esto descrito solo con palabras, es fácil pensar, supongo que ese mundo exista. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo vio el tercer cielo, casi se desmaya. Pensé que la tierra que conocía lo era todo, pero descubrí que existe un mundo tan vasto y magnífico. Dios nos ha prometido ese mismo mundo. A la luz de esto, ¿cómo podrían llamar nuestra atención las cosas de esta tierra? Aunque nos dediquemos por completo a buscarlo de arriba, el tiempo que se nos da en esta vida sigue siendo dolorosamente insuficiente. Por eso está escrito, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿no es así? Por lo tanto, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, lo que Dios ha preparado para nosotros.
Está más allá de nuestra imaginación. Consideren esto, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Ni siquiera podemos medir la distancia, hasta el borde de nuestra propia galaxia, pero esta vasta extensión no es nada, en el contexto del universo entero. Cuán apenado debe estar Dios, cuando sus hijos no conocen este vasto y glorioso mundo, que Él ha preparado. Lo que Dios ha preparado y concedido a sus hijos, es magnífico y glorioso, pero ni siquiera logran imaginarlo, y mucho menos soñarlo. Piensan, tengo una pequeña parcela de tierra en el campo, ¿no sería más feliz viviendo allí? Como sus pensamientos están confinados a este mundo, les falta convicción, incluso cuando observan las palabras de Dios. Aunque Dios ha prometido que concederá tales bendiciones si actúan según su voluntad, no lo hacen. Hermanos y hermanas, una de las razones por las que el apóstol Pablo se convirtió en un gran precursor del Evangelio, es que Dios le mostró brevemente la gloria del tercer cielo. Cuando lo vio, casi se desmayó. Dios realmente ha preparado un mundo así para nosotros. Esa fue su reacción, aunque solo había visto una pequeña parte de ello por un momento. Hermanos y hermanas, se nos ha preparado un mundo que está más allá de nuestra imaginación humana. Incluso cuando Dios se lo mostró al apóstol Juan, éste no pudo expresarlo con palabras humanas. Solo pudo escribir algo como, el trono de Dios está allí, con millares de ángeles por todas partes, y día y noche no cesan de decir, Santo, Santo, Santo. ¿Cómo describiría a alguien ese mundo? ¿Cómo encontraría a alguien las palabras para describirlo? Debemos reflexionar profundamente sobre estas verdades, porque Dios nos ha hecho lo que somos hoy, a través de su santo amor y sacrificio, aunque ustedes y yo somos indignos, debido a nuestros pecados pasados. ¿Y si pensamos solo en lo que podemos ver en esta tierra? Solo vemos la casa de nuestro vecino. Aunque viajemos a la costa este para ver el amanecer del día de Año Nuevo, no es más que desplazarnos dentro de los 12.700 kilómetros de este planeta. No es así. Este mundo no es todo lo que hay. Cuando observamos la Tierra desde fuera de este mundo, pensamos, oh, estaba viviendo en un lugar tan insignificante, ¿podría siquiera llamarse a eso una estrella? Ese es el tipo de lugar en el que vivimos. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ya que el reino de Dios, el mundo al que regresaremos, es demasiado glorioso y hermoso, para expresarlo con palabras, ¿qué dijo Dios? Aunque os lo dijera, no podríais imaginarlo. Por lo tanto, yo os mostraré el camino al reino de los cielos, así que venid, y comprobadlo por vosotros mismos. ¿No es por eso que Dios estableció sus estatutos, decretos y leyes para mostrarnos el camino al reino de los cielos? Dios nos ha prometido este mundo glorioso, dándonos sueños y esperanza. Sin embargo, debemos preguntarnos en qué parte de la tierra ponemos realmente nuestra esperanza. A menudo es una realidad verdaderamente desgarradora. Veamos juntos 1 Corintios capítulo 2 versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Al no comprender esta verdad, la gente permanece obsesionada con este mundo, pensando, si hago esto, obtendré un gran poder, y si hago aquello, podré disfrutar de muchas cosas. Esto es precisamente en lo que Satanás trata de fijar nuestra atención. Lo hace para impedir que observemos las cosas del cielo.
¿No vino Dios a esta tierra para abrirnos los ojos al cielo? Continuemos con versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Predicamos con fervor, enseñamos la palabra con diligencia y oramos fervientemente. Al observar esta forma de vida, la gente del mundo a menudo dice cosas como, esas personas están completamente consumidas por su iglesia. Por eso el apóstol Pablo declaró, ciertamente, mientras viva, viviré para el Señor. El apóstol Pablo contempló la gloria eterna del tercer cielo. Él poseía una visión diferente a la de aquellos que viven fijados en las cosas de esta tierra. Por lo tanto, ¿no trabajó él diligentemente y fielmente por el Evangelio de Dios? La gente le suplicaba, si vas allí, te están esperando para arrestarte y matarte. Así que, por favor, no vayas. Él diría, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Fue porque conocía la gloria del cielo. Veamos versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿acaso dice que lo que Dios ha preparado para nosotros puede ser medido por los seres humanos? No debemos seguir mostrándole a Dios solo estas pequeñas disputas, midiéndonos los unos con los otros como bellotas comparando alturas. Si observamos el universo, tal como Dios lo ha dicho, podemos vivir en esta tierra, cediendo fácilmente a los demás y humillándonos. ¿No dice Dios que si lo hacemos, nos exaltará cuando entremos en el cielo? Todas estas son cosas que podemos hacer. Debemos vivir con al menos un sentido en nuestros corazones, de la posición que ocupa esta tierra, dentro del vasto universo. Cuando vivimos de esta manera, se enciende la pasión. Ese es el tipo de lugar al que iré en el futuro. Debemos comprender esto, hasta cierto punto. ¿Cómo es el mundo de Dios? Es un mundo inescrutable. ¿Entendido? Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra esperanza? Nunca olvidemos que nos espera un mundo glorioso. Para el apóstol Pablo, todas las cosas materiales que poseía en este mundo, su conocimiento, su posición social, su autoridad y todo el saber mundano que había adquirido, no significaban nada. Él se dio cuenta, todo esto es realmente nada ante Dios, quien gobierna todo el universo. Se humilló, e inclinó la cabeza instintivamente. No es por eso que Pablo dedicó todo su corazón y toda su mente a proclamar el reino de Dios donde quiera que iba. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Veamos capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. ¿No es cierto que, después de observar la gloria del tercer cielo, recibir bendiciones, y ser consolado por Dios, él se dio cuenta de que existía un mundo mucho más grandioso que cualquier otro en esta tierra, y por eso corrió diligentemente por ese reino y su justicia? No debemos pensar que este mundo visible es todo lo que hay, más bien, hermanos y hermanas, debemos contemplar el vasto mundo que Dios nos revelará. ¿Quién es el que creó el universo y todo cuanto hay en él? Fue Dios. Entonces, ¿quién es el que gobierna todas las cosas? Dios gobierna todas las cosas.
Sin embargo, dentro de la inmensidad de su dominio, esta parte que llamamos tierra es tan insignificante que es casi como la nada. En lugar de esforzarnos por ser los más grandes en este mundo, desde hoy, cambiemos nuestros pensamientos y corazones para que lleguemos a ser los más grandes en el reino de Dios. Si sois exaltados en esta tierra, seréis los últimos en el reino de los cielos. Puede parecer extraño, pero puesto que Dios mismo lo ha prometido, ¿no deberíamos creer y obedecer su palabra? Por eso, el apóstol Pablo también tuvo una profunda comprensión. Por lo tanto, dijo, no conoceré nada, sino el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él hizo por mí. El apóstol Pablo no podía olvidar lo que había visto en las revelaciones y visiones. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante, ¿qué pasa a nuestra alma interna? Se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque ustedes no lo puedan ver ahora, las cosas de ese glorioso mundo son verdaderamente eternas, verdaderamente magníficas y verdaderamente espléndidas. Es desgarrador observar a las personas, ignorantes de esta verdad, aferrándose a las cosas de esta tierra, y desechando las gloriosas promesas y bendiciones de Dios, como si carecieran de valor. Hermanos y hermanas, nunca abandonemos nuestra fe. Las enseñanzas del Padre y de la Madre están dadas para guiarnos al reino de los cielos. En el pasado, no existían los telescopios. Cuando se intentaba examinar el universo, todo lo que se podía ver eran las estrellas visibles a simple vista. Sin embargo, con el avance de la ciencia actual, hemos descubierto todas las estrellas, que se encuentran mucho más allá de nuestro alcance visual. Cuanto más descubrimos, más nos asombra su inmensidad y su naturaleza infinita. Me imagino que los astrónomos, quienes estudian los cuerpos celestes, deben sentir el misterio y la maravilla de Dios más profundamente que nadie. Deben darse cuenta más que nadie de lo insignificante que es nuestra existencia humana en comparación. Por eso, nunca debemos encontrarnos en la posición de llorar y crujir de dientes. Aquellos que conocen y comprenden estas cosas, recorren el camino de la fe, avanzando con determinación cada día. Sin embargo, si simplemente vienen a la iglesia y asisten al culto habitualmente, esto debe entristecer profundamente a Dios. Él debe pensar, por mucho que les diga, ¿por qué no logran comprenderlo? ¿Por qué no se dan cuenta de la verdad? Su grandeza está más allá de toda comparación con el sol y la tierra. Sin embargo, sus hijos no miran las cosas celestiales, sino que se esfuerzan y pasan su tiempo, tratando de obtener solo las cosas de este mundo. Quienes más sufren son nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. Aunque Dios nos ha revelado todas las enseñanzas condensadas de la Biblia, ¿qué sucede si aún no consideramos para qué debemos vivir? Examinemos qué promesa registró el apóstol Juan que Dios nos había hecho. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 1, dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando la Biblia dice que reinarán como reyes, ¿lo sienten real? Ni siquiera he sido jefe en mi propio vecindario,
¿Cómo puedo llegar a ser real sacerdocio en el reino de los cielos? ¿Será verdad que Dios nos concederá tal gloria en el reino de los cielos? ¿O simplemente dijo estas palabras para darnos una vaga esperanza? Veamos versículo 6. Y me dijo, estas palabras son, ¿cómo son? Fieles y verdaderas. ¿Quién está hablando estas palabras? Dios claramente nos ha dado una promesa. Cualesquiera que sean las dificultades o pruebas que enfrenten en esta tierra, pueblo mío, en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desamayéis por sus ultrajes. Porque sus ultrajes y afrentas se disiparán en poco tiempo. Hermanos y hermanas, la vida no es larga. Nuestro tiempo para ser fieles a Dios es corto, y el tiempo que tienen nuestros oponentes para obstaculizarnos también es corto. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Hermanos y hermanas, ¿para qué debemos vivir? Si aquellos que han de ser reyes en el reino de los cielos malgastan su tiempo en esta tierra, en lugar de usarlo para Dios, al final clamarán, Señor, ábrenos la puerta, ábrenos. He vuelto en mí, viviré correctamente a partir de ahora. Dios dirá, de cierto no os conozco, apartaos de mí. Hermanos y hermanas, esto nunca debe convertirse en nuestra realidad. Nunca olviden que nos espera un mundo glorioso. Hasta el día en que venga el Padre, aférrense a esta gran esperanza y abracen este gran sueño con fe. Si esto les resulta difícil de imaginar, les invito a buscar en línea el tamaño del universo o cuerpos celestes. Aparecerá toda esta información. Les insto a que lo vean por ustedes mismos. Pensarán, en verdad, esta tierra es muy insignificante. Sin embargo, este es el lugar donde he derramado mi corazón y lo he invertido todo. Dios vino a esta tierra con el propósito de llevarnos al reino de los cielos. ¿Estoy viviendo realmente mi vida según sus enseñanzas? ¿No deberíamos convertirnos en aquellos que reflexionan sobre sí mismos todos los días? Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pasemos al versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando reflexionan sobre la gloria del reino de los cielos, sus corazones no pueden evitar acelerarse cada día. ¿Qué bien ha hecho un pecador como yo, para que Dios haya preparado un futuro tan grandioso, preparado un mundo tan tremendo, y concedido cada día lleno de emoción conmovedora y anticipación emocionante? ¿Qué gracia es esta y qué bendición es esta? Con esta perspectiva y esta fe, sigan adelante y vivan con energía vibrante. Sus pasos serán ligeros al salir a predicar y serán ligeros al venir a la iglesia. Resolverán, debo contar este mundo celestial al menos a un alma más. ¿No se sentirían obligados a abrir la boca? Continuemos con versículo 18. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos entender que las aflicciones que soportamos por un poco de tiempo no son comparables con la gloria venidera.
Pasemos a versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto significa, tengan paciencia y esperen un poco más, y verán cuál será el resultado. De esta manera, Dios nos ha dado la prueba de que somos sus hijos. A través del pacto de la Pascua, nos ha concedido su santa carne y su santo sangre. Dijo, si permanecéis en el nuevo pacto, yo seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Aunque todos los pueblos del mundo puedan reclamar a Dios como suyo, al final, Dios encontrará a aquellos que poseen su ADN divino. ¿No dice Dios que pone un sello en nuestra frente? Él lo sabe todo. Por supuesto, nuestra vida diaria aquí en esta tierra es muy importante. Sin embargo, vivir solo el hoy, sin esperanza en el futuro del cielo, es realmente algo lamentable. Al mirar hacia el futuro, superemos todas las dificultades y dolores de hoy. Guiemos a muchas más almas al arrepentimiento y llevémoslas a los brazos del Padre Celestial Ansanjón y de la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes nos han dado la verdad. Oro para que, como el apóstol Pablo, ustedes y yo corramos hacia el reino de los cielos cada día con el corazón lleno de gozosa expectación. Esperando que estas palabras de hoy os traigan mucha gracia, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.